Pues yo creo que hay una tensión muy fuerte, política, histórica, de todo tipo, y una nueva generación, que es la de los años 60, que detecta este fenómeno y no puede soportar, no quiere vivir en ese mundo de la guerra del Vietnam, de una cantidad de opresión que produce diversas rebeliones en varios ámbitos también. Uno de ellos, naturalmente, es el ámbito teatral, que tiene el deber y tiene la misión histórica siempre de intervenir en todos los fenómenos sociales en que sea posible para cambiar la situación. Ese es yo creo que es el motivo más fuerte de la aparición del teatro independiente. El teatro independiente para mí significó una liberación, como creo que para toda la gente que se entregó a ese movimiento. Por ejemplo, para mí sirvió para hacer renacer el teatro gallego. El teatro gallego estaba sumido en el más profundo pozo de la inanidad y de la inseguridad y todo lo demás. Y entonces mi generación lo hizo resurgir. Empezamos a buscar en las bases, a buscar incluso en el folclore, en las leyendas, etcétera, y después en la realidad social de Galicia, y dijimos que la primera de las misiones nuestras era traer al presente todo lo que nos había dicho en teatro. Y entonces creamos, creo yo, un nuevo teatro y ponerlo a tono con el teatro que se hacía en otros países, estar integrado en la actualidad, vamos, relacionarse con otros pueblos, sobre todo los pueblos de Portugal y España. Yo tuve conciencia desde el primer momento no solo de pertenecer, sino de contribuir a crear ese movimiento teatral, a base de las muchas limitaciones que teníamos. En este caso, en el caso de Galicia, teníamos la limitación de la lengua, no se oía la lengua gallega en el teatro, y eso por una parte. Los problemas que conllevaba también tratar temas en lengua gallega, ya no solo temas gallegos, y por otra parte la necesidad de hablar de las cosas que estaban pasando en el mundo. Fue algo irreversible y natural el enfrentarse a ese fenómeno, no era nada especial en particular. Yo lo sentí como parte de mi vida y lo siento como parte de mi vida, y aún hoy, si lo pienso bien, soy del teatro independiente. Yo creo que finaliza el teatro independiente con la aparición del consumo, la aparición desenfrenada del consumo. El consumo trae consigo también que consumamos cultura y que las instituciones nos provean de dinero para que la cultura sea consumible. Entonces, en los años 80, comienzos de los años 80 o finales de los 70, ya el teatro independiente está de baja porque la sociedad está buscando nuevas fuentes y se está creyendo rica, es una sociedad de consumo ya casi conformada, y los grupos teatrales empiezan a llamarse compañías, por ninguna razón, solo porque parecía más profesional llamarse compañías, y empieza a aparecer dinero público para comprar un montón de cosas que en el teatro son importantes, pero no son en absoluto imprescindibles. Por ejemplo, los grandes decorados, las grandes iluminaciones, todo grandeza. Había el teatro normal y el teatro grande. Yo estuve en una compañía y uno de los actores decía: quiero hacer un teatro grande. ¿Qué quería decir eso? Pues muchos decorados, enormes, varias horas de montaje, muchas horas de montaje, y consecuencia de todo eso, una cierta vaciedad, sensación de estar fracasando con todo aquello. Todo aquello, ¿para qué? Si a lo mejor tenías 20 espectadores en un lugar cualquiera. Y hablo incluso del teatro institucional, en este caso del Centro Dramático Galego, que yo vi algunas funciones en que no había más de 15 personas. Y eso me parecía no solo una mala gestión, sino que el país tal vez daba para eso,
y no mucho más, según cómo se buscasen los lugares de ubicación de esas funciones y el momento en que se producían, y quizá un momento en que la falta de necesidad marcaba o aconsejaba el que se hiciese en otro momento, en otras circunstancias, porque no todo el país estaba preparado para recibir de golpe una función de esas llamadas grandes. La situación política fue consecuencia de la situación social, evidentemente, y a su vez marcó mucho la situación del teatro. Ya digo que la aparición de dinero para el teatro, cosa que fue estupenda, porque permitió detectar, ver nuevos horizontes, al mismo tiempo sirvió para que un teatro que aún era pobre, y un teatro que venía de unas ciertas costumbres de autogestión, etcétera, etcétera, pues se encontrase un poco anonadado ante el fenómeno de, bueno, tengo dinero suficiente para contratar a tantos actores, para hacer este decorado, para llevar una gran furgoneta o incluso un tráiler, como ocurrió en algunas ocasiones y ocurre. Y claro, esto era generado por lo que se llamó democracia, la democracia o la socialdemocracia, o como le queramos llamar, la ilusión de que había dinero, de que se podía gastar, de que estábamos en una sociedad de consumo, una sociedad moderna, etc. Y esto fue una perfecta debacle. Esto de repente, ¡puf!, terminó. En los grupos de teatro independiente, evidentemente, había vinculaciones políticas, por lo menos en los que yo conocí. En los que yo estuve, Teatro Circo, Escola Dramática Galega, sobre todo esos dos, había vinculaciones políticas muy claras. Y a veces estas producían una gran sensación de unión y a veces una sensación de desunión. A veces incluso se rompían los grupos por ideas políticas diferentes. Pero hay que hacer una salvedad aquí. No eran solo las ideas políticas, sino que también ocurría que a veces se disimulaban con el factor político ciertas desigualdades o ciertas inquietudes, y entonces había gente que se desvinculaba o que destruía un grupo por dentro. Hubo casos de todos esos tipos, por ideas políticas o bien poniendo las ideas políticas como pretexto. Pero sí, las ideas políticas funcionaban en ese aspecto y también en la llamada a los públicos. Por ejemplo, en Coruña, la ciudad donde yo vivo, se hacía teatro, sobre todo en la época del teatro independiente, en un local que era local que llamábamos la Sala de la Ronda de Nelle, que era de la Caja de Ahorros de Galicia. Y allí estaba siempre lleno. Había unos 400 espectadores siempre, y a veces quedaba gente fuera rabiando por no poder entrar, porque había la necesidad de constatar qué pasaba, cómo se avanzaba en el teatro, qué decían estos, qué hacían los otros, etc. Había una insistencia en querer intervenir en el proceso, y gran parte de los espectadores eran gente dedicada a la enseñanza, dedicada al teatro, dedicada con un cierto nivel cultural, y entonces ese era el público de los años 60 y parte de los 70. Después todo varió. Problemas todos, además desde el primer momento. El primer factor para tener problemas con la censura fue el hablar en gallego, el hacer teatro en gallego. Pero también fue querer hacer Bertolt Brecht, querer hacer Rosalía de Castro, que fue en un espectáculo titulado Terra en Lume, fue prohibido íntegramente, y eran poemas y 2 cartas de Rosalía de Castro. No era más que eso, era un recital, con su mundo un poco grotowskiano, pero no era más que el recital, y eso fue lo que prohibieron íntegramente por atacar la unidad de la nación española y por presentar una Galicia
de emigración y cementerio, estoy citando literalmente, que en absoluto se correspondía con la Galicia de ese momento. Cito literalmente. Fue censurado también una historia sobre Pedro Madruga, basada en una crónica del siglo XV, de Vasco da Ponte. Casi todo lo censurado eran párrafos que aparecían en la crónica. Claro, es que no se podía decir nada que una persona con la mente atravesada, perforada, imaginase que non se refería al caudillo, por exemplo. Era o home máis vello das guerras. Pumba, censurado. Entonces cogías todo lo censurado e el espectáculo non se podía hacer. A pesar de todo, tanto Terra en Lume como Erros e Ferros de Pedro Madruga se hicieron, pero se hicieron en dos funciones y clandestinamente, un pouco apartadas. Para una tuvimos que ir a casi 200 kilómetros de distancia y en el patio de armas de un castillo para realizarla. Y hubo muchos más inconvenientes, muchas más censuras. Por ejemplo, una obra de Eulogio Ruibal, Zardigot, tuvimos que esperar 2 años para hacerla, porque trataba sobre episodios de la Guerra Civil Española en Galicia. Y aquello, aunque no tenía citas literales, citas políticas, presentaba una miseria absoluta y una absoluta injusticia. Entonces, claro, aquello fue prohibido durante tiempo hasta que nos permitieron utilizar uniformes, pero que no fuesen del ejército español. Entonces, a pesar de todo, se hizo con uniformes del ejército español, pero teñidos así, salpicados de otros colores, pero con uniformes en concreto del ejército español, y la obra tuvo mucho éxito por ahí por donde se hizo, Galicia y fuera de Galicia. El grupo, ya digo, Teatro Independiente, Teatro Circo, Escola Dramática Galega, y o Facho también, que fue en el que empecé yo. Relaciones con la administración, las que hubo fueron enemigas, guerreras casi. Si hablamos ya de la Escola Dramática Galega, ya más adelante, en el periodo ya predemocrático, la gente, pasamos todos por la comisaría. Algunos más de una vez, y más de 2 y más de 3. Porque se trataba de impedir que un grupo como Teatro Circo, como Escola Dramática Galega, pudiesen seguir progresando y significasen algo, significasen la apertura hacia un teatro gallego contemporáneo de nuestro tiempo, con la generación emergente. Eso era lo peligroso, ¿no? Que ese fenómeno pudiera seguir existiendo. El grupo vivía de su propio trabajo. Las funciones eran bastante bien pagadas. ¿Quién contrataba? Contrataban las caixas de ahorros, contrataban algunas sociedades culturales, había muchísimas en Galicia, muchísimas, y de varias tendencias, pero dominaban las de tendencia nacionalista, sobre todo entre las gentes que te contrataban, y también según qué espectáculos. Entonces ibas a lugares muy diferentes, desde antiguos cines o cines aún en función, a teatros, a salas de fiestas, a clubs parroquiales, qué sé yo, incluso a bares o a restaurantes, a lugares donde podía haber un espacio que acogiese a los actores y al público. Muchos espacios, incluso al aire libre en muchas ocasiones. Y pagaban los ayuntamientos, pagaban el propio público, pagaban las sociedades, o sea, el público a través de las cuotas, y también unos grupos traían o llevaban a otros, es decir, que este era un movimiento total, envolvente. Tú conocías, por ejemplo, un grupo en Huelva o en, qué sé yo, en Bilbao, y te interesaba, ellos te ayudaban, te prestaban su casa, o te ayudaban lo que fuese, y tú hacías lo mismo con ellos. Los traías a
al lugar de donde tú procedías, les buscabas funciones, por ejemplo, en tu ámbito, y así se generaba un movimiento de teatro independiente que no tendría grandes ingresos, pero sí lo suficiente para viajar, para mantenerse y para seguir en lo suyo. O sea que no era un profesional, por lo tanto seguían llamándose grupos, no compañías, porque tengo que decir que en aquel entonces mucha gente de los que constituíamos el teatro independiente teníamos la palabra compañía como maldita, porque las compañías eran lo contrario de lo que nosotros significábamos, eran las compañías comerciales que contrataban actores, en fin, que era un comercio, y parecía que no tenía el menor interés por cambiar la sociedad. Entonces nos llamábamos grupos o colectivos y luchábamos contra el sistema de compañías. Es curioso que después, cuando aparecieron las primeras subvenciones fuertes y tal, y la democracia, se empezó a llamar compañías todo. Y hoy en día yo veo que cualquiera se reúnen dos amiguitos para hacer una funcioncilla de cualquier cosa y se llaman compañía y no grupo, y mucho menos colectivo, porque ahora manda uno y nada más. El teatro independiente aquí en Galicia, por lo menos, tenía un conocimiento no muy amplio del teatro que se hacía en Europa, en el mundo, porque incluso del teatro que se hacía en España, pocos grupos tenían un conocimiento y menos una relación formal con los grupos principales. Yo recuerdo que en el Festival Cero de San Sebastián, en el año 1970, de Galicia, de grupos, fui yo, de aquí de Galicia, no sé si alguien más, pero yo desde luego no lo vi. Entonces, cuando tocaba hablar, tenía que hablar por muchos, por demasiados, y no quería hablar por demasiados, yo hablaba por los que pensaban lo mismo que pensaba yo. Es decir, que yo me tenía por estar en lo alto del teatro independiente, porque había contribuido también a formarlo, ¿no? En mi comunidad, o sea, en Galicia, la relación con otros grupos era no solo necesaria, sino imprescindible. Cuando se logró reunir gente para el primer festival de teatro de Ribadavia, fue un triunfo, pero había muy pocos grupos independientes, muy pocos. Una llamada a todos ellos y después la llamada a gente para que hiciese teatro. Entonces, al principio, el Festival de Ribadavia, la mostra de Ribadavia era una mostra de teatro aficionado, más que de teatro independiente. Todo eso fue ocurriendo poco a poco. En Galicia llegó a haber varios grupos independientes y alguno con un claro lenguaje, un lenguaje muy definido, y también pasó que había un conocimiento del teatro que se hacía fuera más bien escaso. Algunos grupos, como aquellos en los que estuve yo, viajábamos bastante haciendo teatro y teníamos conocimiento de la península más que nada, pero después había un conocimiento a través de noticias, a través de libros, a través de vídeos, de películas, del teatro que se hacía en Europa y a través de festivales. Si querías conocer teatro que se hacía en Yugoslavia o Checoslovaquia, pues te ibas al Festival de Sitges o al Festival de cualquier otro lugar, de esos festivales importantes que había, y entonces tenías oportunidad de ver alguno de esos grupos, de hablar con la gente, de entrar en contacto con ellos y de conocer también sus estéticas, sus formas de tratar el compromiso, que era lo que nos interesaba. Los catalanes, por ejemplo, estaban bastante avanzados, entonces había espectáculos que tenían una clara influencia de cosas que leías, de espectáculos en el exterior, por ejemplo, de Grotowski unos, otros de Brecht, etcétera, etcétera. Pero el conocimiento era más bien por medios secundarios, no era directo.
Dentro de la comunidad la relación con otros grupos era fluida. Si bien no siempre las relaciones eran buenas, pero eso era debido, qué sé yo, a la ideología en algunos grupos que tenía una tendencia A, una tendencia B, era debido también a veces a rencillas pequeñas que te daban una función aquí, que al otro no se la daban, etcétera, etcétera. Lo habitual en una comunidad cualquiera. Pero yo puedo decir que la relación con otros grupos fue buena y que había con cierta frecuencia asambleas, reuniones en que se debatían los temas importantes. Yo en aquel entonces recuerdo que criticaba siempre un hecho, que la gente se reunía para hablar de dinero más que nada, cuando estaba habituado, no solo yo, claro, a hablar de ideología, de estética, de opciones, de autores, etcétera, etcétera. Nosotros, el Teatro Circo, Escola Dramática Galega, organizábamos la mayoría de los encuentros o actividades de aquel momento en que fuimos protagónicos. También asistimos, evidentemente, a las reuniones que organizaban otros grupos. Y ya digo, en algunos casos tenían como consecuencia la creación de una asamblea que después tenía carácter consultivo, por ejemplo, para los temas más importantes. Así que sí, asistíamos a las reuniones de otros grupos y estos grupos asistían a lo que nosotros organizábamos. Pero ya digo, había un sentido colectivo importante, no solo en nuestra comunidad, sino también, por ejemplo, con los asturianos que estaban cerca. Llegamos a reunirnos en un lugar intermedio, Ribadeo, etc. Y más tarde todo esto se extendió a todo el resto del teatro de la península. En la época le voy a llamar desde 1965, en que comenzamos con el grupo O Facho, que empezó a hacer teatro en gallego, lo cual no era nada habitual. No es que no fuese habitual, es que no existía en ese momento, más que en alguna ocasión en Santiago de Compostela, ¿no? También se había hecho teatro en Coruña en los años 50, una sociedad coruñesa pues había hecho algún teatro, pero eran fenómenos momentáneos, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con cierta continuidad, pero claro, las diferencias que hubo en O Facho y luego la situación que se dio de prohibiciones y demás, nos llevó a crear una entidad, un grupo que fuese un auténtico colectivo, que fue el Teatro Circo. Y Teatro Circo, después de varias vicisitudes, empezó a trabajar ya en plan serio, con local propio, etcétera. Al principio fueron muchas rondas, pero el Teatro Circo, pese a todos los años que estuvo trabajando, nunca fue legalizado. No conseguimos que se legalizara. Todo tenía silencio administrativo e incluso a veces amenazas veladas de muchas cosas. Entonces, ¿qué se hizo? Pues trabajar como se podía y con gran orgullo de no tener un sistema legal que nos amparase. Es decir, el Teatro Circo fue el que más trabajó de Galicia, en Galicia y en el exterior, el que más trabajó, el que más funciones hizo, el que más espectáculos realizó, y todos en gallego. Eso, el propio público es el que lo controlaba, a qué público iba dirigido el teatro. Nosotros queríamos a todo tipo de públicos, pero claro, teníamos lenguajes diversos. La metáfora necesaria, imprescindible, debido a la censura, ya velaba algo de lo que ibas a ver. No podías poner las cosas muy claritas y tampoco queríamos hacer un teatro realista o costumbrista, nada de eso, ¿no? Por lo menos ciertos grupos, cada uno se dirigió con una estética determinada a perforar la realidad para entrar en ella. Y claro, teníamos influencias, teníamos Brecht, teníamos Grotowski, teníamos, qué sé yo, muchísimas influencias de todo tipo, Stanislavski, algunos.
Y todo esto era además discutido sobre fenómenos audiovisuales, no tenías el contacto real con esas cosas. Incluso comprar cierto material era difícil porque no existía o no estaba permitido. Así que gran parte se hizo de la ficción, se creó con la ficción y se inventaron formas. A medida que ibas haciendo funciones, decías, ahora vamos a hacer una obra sobre tal cosa, ahora queremos hacer una obra histórica para que a través de ella se vea tal y cual. Ahora queremos hacer un juego para, dentro del juego, utilizar una serie de metáforas que nos lleven a conectar con otro público. Era muy difícil, pero sí, se pensaba siempre en el público. Aunque a veces hubiera críticas de que una obra pues era demasiado, qué sé yo, intimista o demasiado estética, cosas así se decían. Ya digo que no hablo de compañías de momento hasta que no aparecen las compañías. Hablo de grupos. El primero fue O Facho, se fundó en el año 65 y 2 años más tarde ya pasé a crear el Teatro Circo y el Teatro Circo duró hasta que fue imposible continuar con él por prohibiciones y entonces se construyó la Escola Dramática Galega en el año, creo que se legalizó en el 78, sí, en el 78, y ahí, no, que va, mucho antes. En el 78 es cuando yo salí de la Escola Dramática para crear la compañía Luis Seoane, que fue la primera compañía en la que estuve. Bien, duró bastantes años el Teatro Circo. Después, como no se legalizaba, pues quisimos tener un ente legal, una sociedad, y creamos una cooperativa. La cooperativa se llamó Escola Dramática Galega y se fundó creo que con 9 personas y se creó con 3 departamentos ya, dramáticas, didácticas y estudos teatrales. Entonces cada uno se englobaba en el departamento que quería, podía ser en los 3, podía ser en 1, podía ser en 2. Hicieron una función muy importante porque en didácticas se dedicaba exclusivamente a la operación didáctica, que fue continua, ¿no? Y fue muy importante para la vida teatral de nuestra colectividad y muy importante sobre todo porque atrajo a personas como Pepe Struck, que fue fundamental para el trabajo de muchos actores en Coruña y en Galicia, y toda la gente que a través de Pepe Struck fue fluyendo, gente sobre todo de Uruguay, del Galpón y demás, y gente de Argentina. Tanto que algunas personas hicieron sus espectáculos por primera vez aquí en nuestra zona. Y después los estudios teatrales eran de 2 tipos. Se hacían estudios de las fiestas parateatrales gallegas, fiesta de Antroido, o sea, carnaval, fiesta de Semana Santa, por ejemplo, las fiestas diversas que había en las localidades con elementos teatrales o parateatrales. Y eso era una escuela de aprendizaje para la puesta en escena y para la actuación, porque tenías que integrar eso también en tus conocimientos y tus trabajos. Y después había estudios de carácter literario, de carácter histórico, tendentes a crear ensayos que te diesen un conocimiento mayor del teatro gallego, conocimiento que no existía en aquel entonces porque no había historias, hubo que crearlo todo y efectivamente se hizo a través fundamentalmente de 3 libros y la creación de una publicación que se llamó Cadernos de Escola Dramática Galega, que fue modélica en aquel momento y de la que se editaron, creo que fueron 105 ejemplares, con estudios, con la presencia de nuevos autores, con la publicación de obras antiquísimas, en fin, que da un conocimiento del teatro gallego en general bastante grande, esa colección. Y después dramáticas, claro, que era investigar, a ver qué teatro hacíamos, cuando cogíamos un entremés famoso sobre a pesca do río Miño, que es el primer espectáculo
conocido, la primera obra conocida y escrita en gallego, pues se hizo con Pepe Struck, claro, y fue una cosa muy importante, fue estéticamente una cosa hermosísima, ¿no? Y sirvió además un poco de canon para el trabajo. Eso se hizo todavía con Teatro Circo. Después, en la Escola Dramática Galega, se llegó a hacer el Don Hamlet de Cunqueiro, no, eso fue todavía en Teatro Circo. Se llegó a hacer Os vellos non deben de enamorarse, de Castelao, con una versión completamente diferente de la, llamemos, oficial, y se hizo también un Macbeth en gallego. ¿Y qué más voy a decir? Pues no sé, hay muchísimas cosas que se podrían contar sobre el particular, pero mejor pasar a otro tema. De estos grupos y compañías formaba parte gente habitualmente con el bachillerato hecho como mínimo, a veces con carrera, o gente que estaba trabajando en oficios diversos y gente que tenía una inquietud política o una inquietud artística. Hubo muchísima gente que pasó por estos grupos y compañías. Después, cuando era ya compañías, era gente que se profesionalizaba, quería dedicarse a eso, quería vivir de eso, lo cual era bastante difícil. Llegamos a tener incluso la compañía Luis Seoane, que vino después de Escola Dramática Galega, aún continuando en su existencia la Escola Dramática Galega, la compañía Luis Seoane, que llegó a tener una sala propia para 150 espectadores y dotada de buenos medios. Pues, qué sé yo, de Teatro Circo, a mí me gustó mucho uno de los prohibidos, Terra en Lume, pero también lo pasé muy bien con una de mis obras preferidas, que es el Don Hamlet de Cunqueiro, por ejemplo. También lo pasé bien con Os vellos non deben de enamorarse, haciendo unos vellos como yo los concebía y no como estaban concebidos inicialmente. Unos vellos que eran una visita de la muerte, un paseo de la muerte. Era casi como una obra medieval. Y también lo pasé bien preparando eso. Yo creo que lo pasé bien en todo. Después en Escola Dramática Galega, qué sé yo, muchísimas veces también me dieron un motivo. Y la compañía Luis Seoane, ya no digamos, lo más... Hubo un Edipo Rey que fue a Sitges y ganó el premio Artur Carbonell en el Festival de Sitges, en el 16º. Hubo un Fausto que se movió poco porque era muy espectacular, llevaba muchas toneladas, pero que también se hundía en problemas que a mí me interesa tocar, como el problema del conocimiento, de la esperanza, de la perpetuidad, etc. Todo eso. Y la obra en que más gocé fue Copenhague, una obra de José Cid Cabido y de Andrés Vila, que ya no está entre nosotros, sobre la creación de una obra de teatro, con dos actores jóvenes y buenísimos. Uno tampoco está entre nosotros ya, y el otro felizmente sí. Y ahí fue donde realmente me encontré lo que podía hacer el teatro. Después, qué sé yo, muchas cosas más aquí en Casa Hamlet, porque aquí estamos en este momento, lo pasé muy bien en múltiples ocasiones. Cuando hicimos espectáculos sobre los poetas gallegos, un espectáculo por cada uno de los clásicos, Pondal, Curros y Rosalía de Castro, fueron momentos muy emocionantes, encontrar voz para esas personas, que era encontrar voz para un país completo, para una cultura entera, ¿no? Era encontrarse con todos tus mimos y tus fantasmas y ser feliz por encontrarse y por estar vigente en todas esas cosas, o casi todas, ¿no? Eso fue muy importante. Y después todos los otros espectáculos que se hicieron y algunos que se hicieron con alumnos, que llegaron a ser también emocionantes. Yo recuerdo uno de Mishima, sobre una obra de Mishima, que titulamos Neve de papel, y que fue para mí emocionante el trabajo de las actrices ahí. Bueno, eso por decir alguno, pero hay muchos ahí atrás. Tenemos la cartelería de muchos de los espectáculos que nos hicieron felices. Digo nos hicieron porque
no fui yo solo el feliz, por suerte. La crítica ejerció su función. Hay una crítica que está especializada, que sabe de teatro, y hay otra crítica que es una persona a la que le dicen, oye, pasa tú a hacer lo de teatro, que se marchó el que teníamos o murió y tal. Y entonces pasa un bobo cualquiera a decir tonterías. Eso abundó más que lo otro, ¿sabes? Entonces esa crítica, pues mejor, si puedes, no hacerle caso, porque dicen tonterías. Una crítica no amorfa, desgraciadamente, sino atrevida, que le importa más decirlo él que de lo que habla. Le importa más hablar de sí mismo que hablar del... Esto no ocurre solo aquí, ocurre en todas partes. Incluso entre la crítica especializada también hay esa especie de egocentrismo del crítico porque, claro, se considera que tiene mucho poder. Y aquí en Galicia no tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque el teatro se hace con la crítica, sin la crítica y a pesar de la crítica. En el momento en que hubo dinero, en que había subvenciones y tal, la crítica yo creo que importaba muy poco. Lo que importaba es el dinero que traías y tal. Y después, cuando uno lo había o después de haberlo, tampoco importa gran cosa. Además ya no hay prácticamente crítica. Ya hay comentarios que se hacen antes, hay publicidad, la publicidad se lo comió todo. Compra y calla, es así. Entonces, a mi entender, influye muy poco, porque no sé dónde está. No sé dónde está. Se estrena algo y nadie hace la crítica, por lo general. Puedes verlo, antes teníamos una revista aquí que no hacía críticas, la revista Casa Hamlet, buenísima, a mi entender, y ahora queda nada más que la revista galega de teatro, que sí pone crítica allí. Yo de allí no me quejo, cada vez que hablaron de mí, pues fue bien, que yo recuerde. Pero, ¿qué pasa si es mal? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Se supone que en una revista la gente está preparada para hablar de teatro. Pero también tengo que decir que hay opiniones que a veces vas a un estreno y después del estreno oyes muchas cosas, oyes cosas que son mentira, sobre todo si te las dicen a ti y tú eres el que estabas en escena, todos son muy amigos y todos dicen que fantástico. Pero después entre otras personas, pues se puede decir que no tan fantástico. Es todo muy relativo. Yo creo que hay que hacer teatro contra todo si es preciso contra todo. Y felizmente si pudiera ser contra todo, porque entonces el teatro tendría un poder. Sí, estoy diciendo barbaridades, pero son así. Yo me considero un bárbaro también dentro del mundo del teatro. No es que de pisotones, pero sí me gustaría tener un caballo, o lo tengo, aunque no sea un animalito, sino dentro de mi propio ser. Un caballo que me lleva por encima de comentarios, salvo que sean inteligentes, entonces sí, hay que adorar esos comentarios. Yo, el crítico que más duramente me trató, hoy es un gran amigo mío, porque lo admiro. Tuvo el valor de decir algo que se veía en un determinado espectáculo que yo no dirigía, pero era una obra mía. Entonces a mí me ayudó mucho primero a aceptar una crítica dura, aceptarla, después dirigirme a él cuando me hizo un prólogo a un libro, sin yo pedírselo, libro que había ganado un premio, me hace un prólogo analizando ese libro de teatro, esa obra, como nadie lo hizo. Entonces lo agradecí infinito y me hice amigo de él, porque ¿qué vas a hacer, no? Cuando una persona se porta así es que es sincera y entonces ya te vale, a mí me vale. Los textos generalmente aparecían después de
una serie de discusiones, de debates. Teníamos costumbre de vivir un poco juntos la gente que hacíamos teatro en la época del teatro independiente. Aquí en Coruña y en nuestros grupos nos solíamos reunir al final de las sesiones, que eran largas, en una bodega, y allí hablábamos y hablábamos horas y horas mientras comíamos algo. Y en mi época de Compostela, en la universidad, también hacíamos así, una bodega y pum, 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 hablar todas las personas implicadas. De allí salían ideas, de allí conocías también a tus compañeros, sus mundos artísticos, estéticos, sus obsesiones, etc. Y entonces de todo ese conjunto de cosas salía o el buscar una obra hasta encontrarla, o una idea, pero generalmente lo que se hacía era escribir. A mí me pasaba siempre así, que casi siempre escribía yo, o hacía una adaptación de un texto medieval, o de cualquier cosa que apeteciese, ¿no? Yo recuerdo que en el caso de Roberto Vidal Bolaño también pasaba más o menos así, escribía él todas las obras que se ponían. Yo no escribí todas, sino que escribí muchas, pero las otras las adapté, y algunas incluso se llegaron a hacer en la época final de la Escola Dramática Galega, que se iban escribiendo a medida que se iban ensayando. El propio ensayo daba pie a caminos que se podían establecer, como si fuese un guión de televisión hoy en día, ¿no? No es que se hagan así, pero vamos, que hay un proceso casi secuencial, y hay debate sobre qué línea debe llevar esto, etcétera, etcétera. Y casi siempre buscabas algo que a uno se hubiera dicho que supondría una rebelión contra algo que estaba mal y que al mismo tiempo estaba en su día, que tenía influencia de Meyerhold o de Grotowski o de qué sé yo, o de Mayakovsky mismo, no sé, por decir un escritor, ¿no? Un poeta, o de lo que influyó mucho en el teatro independiente y también gafó muchísimas cosas, de Artaud, ¿eh? Porque ahí empezó ese movimiento de lo que luego dio en llamarse teatro postdramático, o teatro físico, o teatro, no sé. Yo ya llegué a un momento en que no sabía si era físico o químico el teatro. Yo intentaba que todos los actores que trabajasen conmigo tuviesen una preparación corporal decente, empezando por el modelo Pepe Struck, y que tuviesen una formación también oral decente y un conocimiento del espacio, y de que ellos eran los que creaban el espacio, que el espacio no era un decorado ni era una sala determinada, sino que era el lugar que ellos creaban con su presencia y su actitud. Y eso me parecía que era lo fundamental en el teatro, me lo sigue pareciendo. La dirección era una época en que estaba de moda el colectivismo en todos los aspectos, pero claro, en el aspecto de dirección, una dirección colectiva es una cosa dificilísima, se requeriría muchísimo tiempo y acabaría con personas peleándose, o no sé. A mí me parecía que no era eficaz eso, sino que era muchísimo mejor, antes de coger la obra y ponerse a trabajar en ella, trabajar colectivamente en las ideas sobre la obra, y después trabajar en el escenario con improvisaciones, con trabajo físico, trabajo vocal, danzas, cantos, etcétera, todo lo que fuese necesario para argumentarse suficientemente para el momento de hacer eso. Y dirigía yo. Cuando estaba Pepe Struck, dirigía Pepe Struck, evidentemente, porque era el maestro. Y no creo que eso crease grandes problemas. Hubo una época en que sí, en el Teatro Circo hubo una escisión, pero yo creo que se daba más bien por la necesidad que había de algunas personas de buscar otros ámbitos, ir a Madrid en concreto para tener otras posibilidades en el teatro ya profesional. Y así lo hicieron y volvieron en su momento, se integraron en el Teatro
gallego de nuevo y formaron parte del volumen de teatro gallego en una época determinada, en los años 80 y 90, y son los que, o somos los que seguimos de esa época, los que nacieron entonces como profesionales fueron los que siguen ahora como profesionales, con todas las dificultades del mundo, pero siguen. La forma de organización del teatro circo, por ejemplo, era repartíamos los trabajos, había, por ejemplo, la representación, trabajo de representación, que eran personas que estaban atentas a todo lo que era propaganda, publicidad, relaciones públicas, etc. Había personas después que se dedicaban a la correspondencia, todo eso, estas mismas personas. Después había otras personas que se dedicaban simplemente o estrictamente a la función teatral. Entonces, además de actor o actriz, eras regidor o te dedicabas a la costura o te dedicabas a la pintura, al atrezo, o te dedicabas a la escenografía, siempre había, o te dedicabas a la luminotecnia, siempre había los especialistas, pero nunca más de un año, porque considerábamos que eso también era una formación. Entonces, si tú tenías focos o la colocación de luces durante un año, después a lo mejor el año siguiente te tocaba costura, fueses hombre o mujer. Es decir, que eso ya... O sea que pretendíamos que la gente, si estaba allí un tiempo, que aprendiese de todos los oficios del teatro, porque había que colaborar en todo y no podía ser, no, yo no coso, no, tú coses como... porque es necesario aprender, no vas a tener a las mujeres cosiendo siempre, ¿no? Y tú colocando focos ahí, no. Las mujeres también saben subir las escaleras y así era un poco a las bravas, era así el trabajo repartido, y a quien no le gustase que cambiase de grupo, porque eso iba implícito. Nunca hubo problemas por ese motivo, nunca hubo problemas. Sí, los espacios habituales eran cines, salas de teatro y después los salones de las casas de cultura, de los edificios, sobre todo de Caixa Galicia y demás. O bien de los múltiples asociaciones culturales que había repartidas por Galicia. O sea que esos eran los lugares habituales de representación. Y en cuanto a circuitos, sí había. Al principio solo nos tocaron a nosotros teatro-circo porque también fuimos los primeros en crear un teatro gallego itinerante, ¿no? Entonces nos tocó un circuito espléndido para el entremés famoso sobre a pesca do río Miño, por la zona del río Miño en la parte gallega, y después nosotros por nuestra cuenta, con colaboración de los portugueses, hicimos otro circuito por la parte portuguesa hasta Porto. O sea que fue importante aquel tinglado porque nos abrió después el camino para otras funciones. Queríamos ir a Salvaterra do Miño, por ejemplo, llamábamos allí, a Caixa en Galicia, y decían, oye, mira, y si no estaba... Bueno, pues mira, ¿hay alguna asociación cultural ahí? Ponnos en contacto, por favor. Y entonces hablábamos porque a lo mejor nos interesaba, en especial, Salvaterra do Miño. Y así se hacía, a base de contactos y giras bastantes. Nosotros tuvimos la suerte, además, de que nos llevábamos bien con la gente de aquí, de Caixa Galicia, en Coruña, y había una persona realmente potente, humana y muy creativa y muy favorable a nuestro trabajo, le gustaba mucho nuestro teatro, y entonces tuvimos incluso en momentos giras de 30 funciones seguidas, viniendo nada más que sábado y domingo al lugar de origen, pero después ya te ibas, giras por ejemplo por institutos, con una obra de Pushkin, pues fue fantástico, porque de repente nos saneó la economía. Después otra gira espontánea que hicimos con una obra mía, Adeus Madelón, también nos generó una cantidad de recursos
que en un momento en que la Escola Dramática estaba con un déficit grande y yo estaba en ese momento en la sala Luis Seoane, en la compañía Luis Seoane, pues me dijeron esto y fui a la Escola Dramática, montamos algo y salieron estas giras que permitieron que quedase a cero la deuda de Escola Dramática y al mismo tiempo que unos cuantos actores y técnicos tuviesen trabajo, estuviesen contratados unos meses, ¿no? Había muchas escuelas de teatro que admirabas. Yo poco a poco me fui fijando en lo que hacían los demás. En los festivales fui a muchos espectáculos y poco a poco fui eliminando elementos. No es que no haya hecho teatro con grandes escenografías, que sí me tocó hacerlo en su momento, porque también creía en eso. Poco a poco fui eliminando todo lo que no sea actor y que no haga falta realmente, fuera. Y estoy en eso todavía y quizá cada vez más, porque eso quiere decir que tienes que contar con buenísimos actores, con buenos intérpretes. Entonces te preparas más a esa gente y les incitas a prepararse más para que con su presencia y una buena obra sea suficiente para el espectador. Porque el espectador, si le pones una escenografía, ¿eso qué significa, por ejemplo, al lado del cine? Nada. Si le pones una pantalla con un montón de imágenes que pasan por allí, el público mira más a la imagen y el actor queda empequeñecido. Si le pones mucha música, estás perturbando esa época de los años 80 en que la chica pues tenía un gran problema amoroso, por ejemplo, y cuando iba a decir su monólogo se acercaba al foco que iluminaba en ese momento y ponía la cabeza delante del foco y hablaba de sus miserias, de sus problemas. Para mí eso todo es falso, todo eso es fantasía pura, fantasía vacua. Entonces lo que importa es el ser humano, su cuerpo y su voz. Y el mundo que le rodea, claro. Si tú estás en un bar necesitarás una mesa. Si tú estás en la calle, pues no necesitarás casi nada. A lo mejor un banco para sentarte si estás cansado o si duermes allí porque eres un mendigo. Pero lo que necesites, nada más. Un lugar preparado, limpito, eso sí, que esté limpio, porque yo llevo barrido y fregado muchos escenarios, por Galicia, adelante. Muchos. La mierda era muy habitual en el teatro, en los lugares donde se hacía teatro, sobre todo en los cines, que no estaban habituados a coger teatro y se despreocupaban, estaban en decadencia también, llegabas y... Pero también algunos teatros famosos tenían una cantidad de basura encima grande. Y yo con eso no transijo, la basura no. Puede haber, yo qué sé, cosas amontonadas en el escenario, según la obra que hagas puedes admitirlo o no, pero la basura no. Si la tienes que tener, que sea artificial, que no haga daño, pero estás trabajando y de repente está saliendo polvos, no puede ser, ¿no? No puede ser. No puede ser tampoco que te limiten, como alguna vez nos pasó, porque unos personajes llevan unas tuecas y porque se raya el escenario. Coño, pues no le echen a qué se le ocurre tener un escenario con barniz. No le pongan barniz al escenario, tengan un escenario así, que además se pueda estropear. Antiguamente en los escenarios se podían clavar puntas, elementos del decorado. Hoy clavas una punta y yo creo que te llevan a la policía ya directamente y eres imputado y sales al lado de los políticos, esos que salen siempre hay alguno imputado por alguna barbaridad. O sea que un teatro limpiño con lo principal. Y esa es la maravilla, la magia y todo lo demás, ¿no? En cuanto a vestimenta, decorados, ya digo, de los decorados no soy muy simpatizante. Y en cuanto a la ropa sí me preocupa. Yo actualmente estamos haciendo una Medea ya desde hace 2 años
llegamos a la conclusión, yo tenía la idea de un patio, de una casa donde esa mujer hacía sus trabajos, decidimos que el trabajo fuese coser ropa blanca, coser ropa, entonces un cesto de ropa, una silla y ella cose. Entonces una mujer que puede ser de los años 50, puede ser de hoy en día también, es decir, que no hay, y lleva la ropa que lleva, qué sé yo, pues Creonte, que es allí casi como un rey, ¿no? En Corinto, pues simplemente va limpio y lleva un fular, una especie de fular, que se ve bien, y un cetro, que es una vara de estas marroquí. A mí Marruecos me sirvió para muchas cosas en el teatro, ¿no? Una vara de estas que sirve de cetro, ¿no? Con elementos metálicos y tal, para dar la autoridad. Y ya con esas cosas bastan, a mi entender, porque el público va a ver allí la tragedia de Medea, no va a ver cómo degüella a sus hijos, ni cómo... Esas cosas no se van a ver en el teatro, esas son cosas para el cine, en todo caso. Pero es mejor que se diga metafóricamente, como en tiempos de Shakespeare, hay un muerto, pues bueno, si muere fuera, se cuenta, y si no, pues lo arrastran para adentro, ¿no? O como en la tragedia griega, se mueren dentro siempre, no mueren a la vista. La Clitemnestra mata a Agamenón dentro de escena, y después sale ella con un trapo sangrado. No hace falta mostrar la realidad cuando es dura, basta con que sepamos que eso acontece y los efectos que produce. Sé tú. En los distintos grupos y compañías en que estuve, claro, influí estéticamente en los trabajos. Y mi estética fue eso, ir reduciendo lo que podía ser adorno, hasta eliminar lo que podía ser simplemente adorno, que no lo quise ver nunca, ir eliminando los elementos audiovisuales y musicales. La música, cuando se hace en escena, y lo he usado muchas veces, música en escena, cuando es necesario, por ejemplo, cuando hay poesía, evidentemente se hace necesario la música. Y después hay una serie de manías y de cosas y de influencias. A lo largo del tiempo vas cogiendo cosas, pues yo recuerdo que una vez acompañé a Joglars en varias funciones, ayudando en la luz y todo esto, porque éramos amigos, tenía amigos allí. Entonces estuve aquí con ellos, estuve en Barcelona, estuve en varios sitios donde hicieron funciones y El Joc, que era el espectáculo primero que vi de Joglars, que lo vi en el 70 en San Sebastián, pues tenía una serie de secuencias que me gustaban mucho porque eran muy sintéticas y el lenguaje era el lenguaje propio de la burguesía barcelonesa y el escenario una síntesis, una especie de redondel rojo, afelpado y alfombrado, quiero decir, y un poco inclinado. Yo había usado ya eso, en aquel entonces una cosa inclinada pero cuadrada. Y sabía las dificultades que tenía al trabajar así. Lo que pasa es que la del Joc no era muy inclinada, pero sintetizar esas escenas así, estuve siempre atento porque fue para mí una lección, lograr esa síntesis, quitarle al teatro el borrón de los esteticismos, de los amaneramientos y quedarse en aquello que quieres contar, en lo que tienes que contar. Eso fue una cosa que me gustó y me importó. En cuanto a medios técnicos, teníamos que llevar siempre con nosotros todo lo referente a la iluminación, o sea, focos, cables, qué sé yo, a veces incluso un andamiaje, era lo más complicado y lo más incómodo de todo y lo que robaba más horas, porque por lo general no contratábamos a más personas que las que ya estaban contratadas en la compañía o en el grupo, que eran
un luminotécnico o dos, si la cosa se ponía complicada, y después nosotros nos repartíamos el trabajo, como dije ya antes. Es decir, había una persona que estaba siempre para ayudar en esos temas y si hacía falta se buscaba otra más. A veces incluso nos vimos todos subidos a los andamios para poner las luces de Fausto en una función en el exterior. Estábamos con la Escola Dramática Galega y llegó un momento, ya acercándose los años 80, en que yo ya no tenía más trabajo que el teatro, entonces tenía que vivir de él. Y además quería. Y allí, como sabía que había personas a quienes les interesaba, o presumía que había personas, también pues hicimos una reunión para ese efecto. Y yo dije, bueno, ¿quién quiere profesionalizarse? Y se levantó un dedo nada más, Luisa Merelas. Luisa Merelas, que había empezado a los 13 años conmigo, había sido yo su profesor de bachillerato, después estuvo en Teatro Circo, es una actriz mágica que crea todo el mundo con dos cosas, una actriz que te hace creer todo lo que ella hace o dice, un orgullo de este país y del teatro en general. Y ella y yo empezamos un espectáculo que era un monólogo suyo que se llamaba Muller de Mulleres. Eran varias mujeres de Cunqueiro y de Otero Pedrallo, que son unos textos impresionantes y el espectáculo desbordaba realmente. Y así empezó la profesionalización. Después yo me fui a la compañía Luisiani, que ya estaba creada, era una compañía ya empresa, que ya estaba creada para producir teatro. Y estuve allí varios años, hasta que empezó una nueva fase. Mi última etapa fue en la compañía de Casa Hamlet. Estuve varios años en ella. Estoy en Casa Hamlet todavía, pero como trabajador de Casa Hamlet me retiré, me hice a un lado porque tenía proyectos que quería realizar que eran de otra clase y con otra gente. Entonces quería trabajar en algún proyecto teatral con gente, un reducido grupo de personas que me soportasen bien, que tuviesen más o menos una mentalidad como la mía sobre el teatro, una ideología semejante, etc. Y esas personas las conocía y sabía que podríamos hacer algo juntos. Entonces ya tenía una marca de antes, que era el Sinor Teatro, el Club Teatral El Sinor. Y reviví eso con estas personas, 5 personas, más otros que me ayudaron a recrear esta sociedad que hubo que refundar. Y ahora estoy trabajando en el mismo local de Casa Hamlet, pero con este otro grupo. Le llamamos grupo y no compañía. El Sinor Teatro, un grupo. Grupo de teatro tiene las características de grupo. Trabajamos con libertad, no tenemos límite temporal ni de ningún tipo, trabajamos con medios solo los necesarios, con lo cual conseguimos una mayor fluidez en todos los aspectos y trabajando en cualquier tipo de espacios, preferentemente interiores, porque a los exteriores aún no hemos ido, habría que prepararse también para eso. Y en estos interiores, tanto vamos a una sala de teatro grande, pequeña o mediana, como vamos a un bar, a una sala de exposiciones, a un montón de sitios, una librería, un montón de sitios donde se puede actuar, donde se puede influir sobre la gente para exponerle algo. Y de los últimos espectáculos hay una Medea de 1 hora escasa, muy sintética, con 3 personajes nada más, no, 4 personajes, que nos tiene bastante satisfechos, y yo personalizo también, a mí en primer lugar. Y últimamente hemos hecho varios esto que llaman microteatro. Hicimos últimamente con temas de las troyanas, de Eurípides,
y acabamos de estrenar Derivas, un espectáculo mixto creado a base de Medea, a base de O borracho de Otero Pedrallo y un personaje ya inventado hace años, Herminia da Ciga, que es por así decir, una rompepelotas, ¿no? Una persona del sistema y que te dificulta hacer teatro. Bueno, pero sepárense ahí, a ver, que pasen los de Eurípides, a ver, que te fastidia. La persona que controla los locales, que controla el contrato de los artistas, etcétera, y que se pone en el medio. Y la tenemos en escena todo el tiempo, hablando por el móvil, claro. ¿Qué coño le importa a ella el teatro? A ella le importa fastidiar a los demás, nada más, y acabar cuanto antes y que se vayan. Pandilla de artistas, ¿no? Es la representación de lo que alguna gente, sobre todo en nivel político, vamos a llamarle nivel, para ser educados, piensa del teatro, de las artes, etcétera, y cómo tratan al teatro y a los artistas del teatro. Entonces, vamos a seguir con eso y muy felices. Haciendo más micros, dentro de unos días se van a poner 2 escenas de Cunqueiro, de escenas femeninas de Cunqueiro, en otros 2 micros. Son 3 funciones por día, sí, 3 funciones por día. Y después tenemos también un proyecto, o 2, un proyecto que es Écuba, hacer una Écuba que viene muy al cuento en este tiempo de guerras como las que son y las que estamos viendo, de momento por televisión, de momento. Y Écuba como una de las víctimas que el teatro dio a conocer y que tiene una obra hermosísima, escrita por Eurípides para expresar todo ese horror y también todo ese amor. Y también queremos hacer una obra de Pisón, Os ollos, ¿no? Sí, en que 2 personas hablan mucho, nosotros llamamos vadíos, mendigos, hablan mucho, uno de ellos habla de todo y está hablando continuamente. Y el otro habla lo que le salta en la mente de repente. Eroski, si es un supermercado u otra marca, ¿no? Otro nombre. Volkswagen, cosas así, ¿no? Son 2 maneras de encontrarse en la vida.